lecciones pasadas estuvimos viendo cómo Satanás fue expulsado del cielo. Después de que Israel huye al desierto, Satanás es expulsado juntamente con todos los ángeles del tercer cielo por siempre y para siempre. El cielo se regocija con esa expulsión, y en la tierra pues hay varios ayes, por así decirlo, porque los moradores de la tierra le van a dar la bienvenida a Satanás y a todos los principados, potestades, tronos y todo lo que sea que hay en el mundo espiritual de la jerarquía angelical caída. Vamos a ver hoy lo que sucede, ¿no? Porque después de ese relato, cuando ellos caen del cielo, entonces comienza el capítulo 13. Y en el capítulo 13 ya se manifiesta el anticristo. En el capítulo 13. Entonces hoy vamos a hablar del anticristo. Básicamente este capítulo habla de las dos bestias de Apocalipsis. En Apocalipsis existen dos bestias. La primera bestia, para irles adelantando, que es el anticristo, y la segunda bestia, el falso profeta. Esos dos actores lo vamos a estar viendo en Apocalipsis 13. También va a estar el dragón. El dragón es Satanás, como ya sabemos eso, y vamos a ver que Satanás le da vida, o le da identidad, le da pues cara al anticristo. Satanás haría las veces de Dios, el anticristo haría las veces de Jesucristo, y el falso profeta haría las veces del Espíritu Santo. Entonces son una trinidad que trabajan en conjunto en la gran tribulación, sobre todo en los segundos 3 años y medio. Va a ser la manifestación fuerte de ellos a nivel de toda la tierra. Para yo poder explicarles un poco el Apocalipsis tal y como está, y que no lo veamos tan secamente, me gustaría hoy usar bastante el librito de explicación del libro Apocalipsis de Iván Barkuk. Te voy a estar leyendo un poco esto antes de empezar por el versículo 1. No sé si nos llegaríamos al versículo 1 o 2 o 3 de Apocalipsis 13, pero lo que vamos a hablar es sumamente importante para establecer como un principio, para entender lo que significan, pues, que hay un leopardo por allí, que hay 7 cabezas, que hay 10 diademas, que hay 10 cuernos, de qué es esa cosa, cómo se podría interpretar, tiene algún significado o simplemente es un adorno o qué. Bueno, la verdad es que en Apocalipsis nada es adorno, todo tiene una explicación. Entonces déjenme empezar por acá, leyendo el librito de Iván Barkuk. Dice así: un estudio cuidadoso del Apocalipsis nos muestra que el apóstol Juan describe al anticristo como a rey. Es decir, Apocalipsis presenta al anticristo como un presidente, como un rey, como un príncipe. Mientras que el apóstol Pablo lo describe desde el punto de vista espiritual. El apóstol Pablo, cuando habla aquí de Pablo, habla de las epístolas de Pablo. Si ustedes van a los Tesalonicenses y van a otras partes de la Biblia, del Nuevo Testamento, van a ver que Pablo habla del inicuo, del que ha de venir. Habla también de Satanás. El apóstol Pablo menciona muchas veces a este líder mundial y cómo va a aparecer, cómo va a ser su escenario cuando aparezca aquí en la tierra. Y el profeta Daniel lo presenta desde el punto de vista histórico, al anticristo. Entonces vemos aquí en la Biblia 3 aspectos del anticristo o de la bestia, que en este caso esta que está aquí sería la primer bestia. La primer bestia entonces es el anticristo. Vamos a tratar de descifrar el contenido o la interpretación de esa bestia. De manera que antes de considerar el reinado del anticristo y antes de investigar la naturaleza espiritual, tenemos que considerar la historia del desarrollo de la idea del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo tiene una historia. El anticristo tiene, igual que Satanás, tiene una historia en la tierra. Entonces vamos a ver cómo a través de las épocas el anticristo ha estado allí, no en persona, sino en forma subliminal. El espíritu, por así decirlo, el anticristo ha estado allí, igual que el espíritu de Satanás.
Se describe en la profecía en distintas formas, las cuales nos dan una idea bastante exacta en cuanto a los caminos y métodos por medio de los cuales el espíritu del anticristo ha operado en los hombres. Entonces aquí vamos a dar un poquito de referencia al fundamento, vamos a usar un poquito Daniel, no tiene que buscarlo, solo trate de escuchar y comprender lo que le estoy diciendo. En Daniel aparecen 4 bestias, Daniel capítulo 7, aparecen 4 bestias grandes. Una de las bestias, por ejemplo, es un león con alas de águila, en una de las bestias, Daniel capítulo 7, no tiene por qué ir ahí, no lo vamos a leer. Ese león con alas de águila representa a Babilonia. Bueno, ¿por qué, pastor, representa a Babilonia? Habría que estudiar, ir a Daniel, estudiar versículo por versículo, ver el contexto y deducir pues que es el imperio mundial, el primer imperio mundial de estas 4 bestias, que sería el imperio babilónico. Todas estas 4 bestias salieron del mar, según Daniel 7:3, las 4 bestias salieron del mar, semejante a la bestia del Apocalipsis, que también va a salir del mar. Esta bestia, ustedes ven allí, no es un río, no es un lago, es un mar. Cuando comencemos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, vamos a ver que esta bestia sale del mar. Igual que las 4 bestias de Daniel salen del mar. En otras palabras, las 4 bestias de Daniel están simbolizando al anticristo, a este que está aquí. Que este también es un símbolo del personaje del anticristo. ¿Ok? Entonces el anticristo realmente no se va a aparecer así. El anticristo se va a aparecer seguramente que muy guapo, muy atractivo, muy inteligente. Es un hombre, es un ser humano. Igual que el profeta, el falso profeta se aparece en capítulo 13 como si fuese otra bestia más también. Pero son representaciones espirituales de quiénes son ellos en verdad. Ellos parecen, son seres humanos, sí son seres humanos, pero espiritualmente hablando son bestias, y se identifican de esta manera, como van a irse relatando en el capítulo 13. Te vuelvo a leer aquí en este párrafo, dice: todas estas 4 bestias, en el caso de Daniel, que ejemplifican al anticristo, salieron del mar. Entonces, si quieres saber qué significa eso, vaya a Daniel 7:3. No lo vamos a poner acá. Semejante a la bestia del Apocalipsis, en Apocalipsis 13, que es el que estamos viendo, vamos a ver. El mar aquí tiene un significado simbólico y simboliza a los pueblos. O sea, el mar acá simboliza pueblos y naciones. ¿En qué nos basamos para decir esto? Bueno, en 2 versículos, Isaías 8:7 y Apocalipsis 17:1 y 15. No sé si alguien tendrá Apocalipsis 17:1, que lo pueda leer. ¿Sí? Fuerte, hermana. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Entonces vemos aquí que la gran ramera, en este caso, que no sabemos qué es todavía porque no hemos llegado hasta allí, no es la intención estar hablando del futuro todavía, más allá. Vea que se sienta sobre muchas aguas, significa sobre muchos pueblos y naciones. Ahora vaya al versículo 15 del capítulo 17. Estamos buscando en la Biblia versículos que explican qué significan las aguas. Me dijo también: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ok, bueno, las aguas donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres y ¿qué? Y lenguas, y naciones y lenguas, donde esa ramera se está sentando, gobierna. Pues en este caso lo que está diciendo es que el anticristo, ¿de dónde sale entonces? De los pueblos, de las naciones. Ahora, interesante que están haciendo, ve que está saliendo, no naciendo, saliendo, sale de las naciones, pero ¿de qué agua es? Habla del mar, no habla de un río, no habla de un lago. Entonces hay gente que dice: ese mar que está allí es el mar Mediterráneo, donde está Israel. Israel tiene una costa que es el mar Mediterráneo. Entonces de aquí viene la teoría de que el anticristo viene de un país que le llegan las aguas del mar Mediterráneo. Pudiera ser Turquía, pudiera ser
Italia, podría ser España, podría ser, usted comienza a ver ahí diferentes países alrededor, ¿verdad? Cualquiera de esos países, podría ser Siria también, que tiene el mar Mediterráneo, o sea, cualquiera de esos países, de ahí cualquiera de ellos podría venir el anticristo. Entonces muchos se basan en este versículo, sobre todo en el versículo 1 del capítulo 13, que no lo hemos leído, se basa en decir de que entonces el anticristo viene, su procedencia muy posiblemente es de ahí, y tiene mucho sentido, al menos yo le veo mucho sentido. Entonces ya con esto entendemos, con este fundamento, ya estamos entendiendo de que el mar acá son pueblos y naciones, y que este mar, como allá en el tiempo de Juan, para él el mar es el mar Mediterráneo, entonces creemos muy posiblemente que el anticristo viene de alguno de los países que tiene conexión con el mar Mediterráneo. La primera bestia de Daniel capítulo 7 es el león con alas de águila, que es Babilonia, el primer imperio mundial, dando a entender de que Satanás o el espíritu del anticristo operó en ese imperio. A la verdad, quien gobernó todos los imperios no fue Dios, quien gobernó todos los imperios fue Satanás. Después aparece la segunda bestia, que es un oso, y el oso representa al imperio medo-persa, el oso. Te voy a leer aquí este párrafo que dice: como la plata es inferior en precio y belleza al oro, así también lo es el oso en su fuerza ante el león. Este oso representa a Medo-Persia y es plata en la imagen. Ella se parece al oso debido a que su victoria dependía no de una astuta estrategia política, sino simplemente de su extraordinaria fuerza. La tercera bestia de Daniel es un leopardo, que aquí en la primera bestia de Apocalipsis también es leopardo. Tiene cuerpo de leopardo, cara de león y tiene pies de oso, pezuñas de oso. Entonces vean que lo que estoy hablando es muy importante, de que Daniel está referenciando, hay un reflejo de las imágenes o bestias de Daniel hacia la bestia de Apocalipsis 13, indicando que el anticristo tiene estos elementos de esos imperios de esos imperios mundiales. En el caso de león, ¿representa qué imperio? Babilónico. Entonces, lo malo de ese imperio babilónico, lo diabólico de ese imperio babilónico, está reflejado en esta bestia que es el anticristo. Las pezuñas, parte del pie, es de oso, entonces representa al imperio medo-persa. Todo lo malo de ese imperio se refleja en el anticristo. Y el cuerpo de esta bestia es un cuerpo de leopardo, que calza con la bestia número 3, que sería el leopardo con 4 cabezas y 4 alas en Daniel. Ok, entonces dice aquí el leopardo es un animal de la especie del gato, mide 1,5 metros de longitud. No es tan fuerte como el oso, pero es astuto y devorador. Sus asaltos son inesperados y repentinos. En el caso presente, la agilidad del leopardo se duplica con la aparición de alas de aves, porque en la bestia de Daniel, esos leopardos aparecen con alas. Esta es Grecia. Significa entonces que el imperio que representa es Grecia en los días de Alejandro el Grande, la que con sus relativamente escasos pero bien adiestrados ejércitos en poco tiempo conquistó todo el mundo entonces civilizado. Sus salidas, sus valientes asaltos, la agilidad con que se desenvolvía hacen recordar los movimientos de leopardo. Las 4 alas, al igual que las 4 cabezas, indican que Alejandro el Grande hacía sus asaltos con la ayuda de 4 jefes generales, los cuales después de su muerte dividieron su imperio en 4 naciones: Frigia, Macedonia, Siria y Egipto. La cuarta bestia es la bestia espantosa, y esta bestia simboliza el 4º imperio mundial o el 4º reino, que es Roma, el cual efectivamente destruía y devoraba todo. Que la bestia espantosa, no tengo un dibujo por acá porque no se parece como que
a nada en especial. Es como un animal de 4 patas, con pezuñas, tiene cara como de demonio, tiene orejas de demonio y tiene 7 cuernos. 7 cuernos. Y en uno de los cuernos tiene como un ser humano. Roma, este imperio destruía y devoraba todo. Los jefes de Roma, al enterarse de enemigos, no preguntaban cuántos eran, sino dónde estaban. Los dientes de hierro de esta bestia, porque esta bestia tenía dientes de hierro, corresponden a la parte de hierro de la imagen de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, mientras que los 10 cuernos de la bestia, estamos hablando de Daniel, corresponden a los 10 dedos de la imagen. Pero en la bestia, entre sus cuernos, el profeta vio algo que no se había visto entre los dedos de la imagen. Nos referimos al cuerno pequeño con boca y ojos que hablaba grandes cosas, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos anteriores. Bueno, aquí ya se enredó el asunto, ¿verdad? Uno de los cuernos tenía dentro el cuerno atravesaba la cabeza de una persona y esa persona hablaba, ¿ok? Era un cuerno hablantín, mientras que los otros cuernos de esta bestia espantosa, pues eran cuernos normales, pero un cuerno como que tenía vida propia. Ese cuerno es el anticristo, ¿okay? Ese cuerno es el anticristo, este que está aquí, es el reflejo del anticristo. Porque ese cuerno pues hace una obra ahí más adelante que ahí se va a explicar, no sé si va a aparecer aquí explicado. Voy a seguir acá. Nos referimos al cuerno pequeño con boca y ojos que hablaba grandes cosas, delante del cual fueron arrancados 3 cuernos anteriores. Este cuerno se voló 3 cuernos anteriores. Significa que el anticristo va a serruchar el piso a tres reinos, o a 3 presidentes, o a 3 reyes. El anticristo, para ponerse como el dictador mundial, pues va a hacer su labor política, también su labor estratégica, y va a derrocar a otros gobiernos también. En la imagen con sus dedos no hubo este movimiento que notamos entre los cuernos, es decir, los dedos se quedaron tranquilitos. A la pregunta de Daniel en cuanto al significado de la visión, él obtuvo la aclaración de que las 4 bestias que acabamos de ver son esos mismos imperios mundiales, los cuales están representados por 4 clases de metales en la imagen de Daniel capítulo 2. ¿Recuerdan la bestia? ¿Recuerdan la imagen con diferentes tipos de metales? Donde la pierna era de qué material? De hierro. Y los pies, La cabeza era de oro fino, ajá, su pecho y sus brazos de plata, sí, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y los pies, en parte de hierro y en parte de barro. correcto. Entonces, cada uno de esos son imperios mundiales donde el hierro en las piernas es Roma. Y los pies eran parte hierro y parte tierra, ¿cómo se llama eso? Barro, ¿verdad? Que simboliza el último imperio mundial, que es el de este hombre que está aquí, el anticristo. Con otras palabras, si usted me pregunta, ¿falta un imperio mundial? Pues claro que falta un imperio mundial. ¿Cuál es? El del anticristo. Parte de hierro, los pies, y parte de barro. Implicando de que algo tiene que ver Roma con el anticristo. Algo tiene que ver Roma, porque parte es hierro y parte barro. Barro implica tierra. Yo diría que una mezcla de otros países que no son el imperio romano. Algo que tenía el imperio romano con otras naciones más. Una mezcla. Muy bien. Entonces, a la pregunta de Daniel en cuanto al significado de la visión, él obtuvo la aclaración de que las 4 bestias son esos mismos imperios mundiales, las cuales están representados por 4 clases de metales en la imagen que le acabo de comentar ahorita. Algunos van más o menos ubicados, yo sé, y otros están totalmente detrás del palo. Eso ya lo sé. Eso es porque no saben estas cosas de la Biblia. Tendrían que ir a estudiar Daniel. Los 10 cuernos de la bestia, ¿de cuál bestia? La bestia espantosa de Daniel, no esta de Apocalipsis, ¿okay? ¿A quién representa la bestia espantosa de Daniel? Al imperio
romano. Entonces los 10 cuernos de esa bestia, porque tenía 10 cuernos, a propósito que aquí hay 10 cuernos también, ¿verdad? Aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 cuernos. ¿Y cuántas cabezas? 7. Pues también aquí no tenía 7 cabezas, pero sí tenía 10 cuernos como acá. Ahora, si hay 7 cabezas y son 10 cuernos, pues entonces significa que algunas cabezas van a tener que tener 2 cuernos en vez de 1, ¿verdad? Como este, por ejemplo, como este y como este. 3 cabezas con 2 cuernos. Posiblemente esas 3, posiblemente no, es seguro que esos 3 cabezas que implican naciones tienen como doble poder o el doble de los demás, ¿verdad? A nivel de reinado, a nivel de reino, a nivel de fuerza, autoridad. Entonces aquí en la bestia espantosa que representa a Roma, en Daniel, dice que los 10 cuernos de la bestia significan que justamente antes del aparecimiento del anticristo, en el territorio que fuera del imperio romano, saldrán 10 naciones, esos son los 10 cuernos, 3 de los cuales serán liquidadas por el anticristo. Interesante, ¿cuál será la que liquide el anticristo? Los más fuertes, no sé, porque son 3 los que tienen 2 cuernos, ¿verdad? El anticristo va a liquidar a 3 de esas naciones. El anticristo va a usar 10 naciones para aparecer él, como una de esas 10 naciones va a aparecer el anticristo. Él va a representar a una de esas 10 naciones, pero él va a derrocar a 3. ¿Por qué? Por estrategia política, porque por alguna razón especial que todavía no sabemos, tiene que hacerlo, está obligado a hacerlo. Ok, saldrán 10 naciones, 3 de las cuales serán liquidadas por el anticristo. El cuerno pequeño, que es el cuerno de la gran bestia de Daniel, que derrota a los otros 3 cuernos, es un cuerno pequeño que aparecerá entre los 10 cuernos de la bestia, es sin duda el anticristo, lo que se ve claramente en su descripción. 1. Será un decidido, elocuente orador. Daniel capítulo 7, el 8 y el 11, y Apocalipsis capítulo 13, versículo 5. O sea, el anticristo será un excelente orador. Es decir, que cuando él hable, va a convencer a mucha gente. La forma de hablar, la forma de expresarse y la forma de decir las cosas tan claramente va a ser total y absolutamente convincente, y todo el mundo va a decir: no, hombre, si este hombre lo que está diciendo tiene toda la verdad. Si este hombre cuando habla lo que dice es cierto. Este no miente, ¿verdad? Y va a probar que como que no miente, como que él hace todo bien correctamente, con tal de ganarse a todos los que lo escuchen. Segundo punto que se ve allí es que va a ser perseguidor y vencedor de los santos. Y eso está en Daniel capítulo 7, versículo 21, y en Apocalipsis capítulo 13, que lo vamos a ver a su momento. Vamos a ver que el anticristo, la bestia, vence a los santos. Que no hay en ningún lugar en la Biblia donde aparezca que Satanás vence a los santos, pero aquí sí. Es la primera vez que yo sepa donde Satanás aparece venciendo, o el anticristo, a través del anticristo, Satanás obviamente, pero a través del anticristo, vence a los santos. Cuando vence a los santos, no es que los golpea y los mete en la cárcel, no, sino que los mata, pues. Vencer implica aquí matanza, y eso lo va a permitir Dios, es parte del plan que Dios tiene. No nos gusta a veces el plan de Dios, no siempre nos tiene por qué gustar el plan de Dios, pero dice, vamos a ver por qué, digo yo, por qué no solamente yo, sino muchos, que decimos que Dios le va a dar el permiso al anticristo para matar a los santos. Entendamos una cosa, hermanos. Satanás no es contrincante realmente de Dios en el sentido de la palabra justa. Satanás no es contrincante de Dios. Por eso el que lo echa al cielo no es Dios. ¿Quién lo echa al cielo? Un ángel específico, Miguel. Pretender que Satanás lucha contra Dios es una gran y pésima idiotez, y estúpida y tremenda, y una gran ignorancia de un cristiano. De cuando ustedes ven en internet que se ve como muy bonito, que aparece una imagen de Satanás haciendo pulso con Jesús, a ver quién gana. O sea, eso es una pésima y absoluta descripción de fuerza,
porque la realidad no es así. Satanás está total y absolutamente derrotado delante de Jesucristo, delante de Dios, total. Jesús mismo con un soplo mata a Satanás. Esto es importante que lo entendamos. Y Dios, el Padre, ni hablar, porque el Padre pues es sumamente poderoso, al igual que todo el poder se lo ha dado a Jesús. De pretender decir que Jesús tiene un poder diferente cuando el Padre le ha dado todo a Jesús, pues es muy ilógico. Entonces, pero el poder de Jesucristo como hijo viene del Padre. Entonces, el Padre es un gigante enorme y Satanás es una pulga. Si usted cree que es que Dios está luchando contra Satanás y que le cuesta vencerlo, está total y absolutamente equivocadísimo. Sino que lo que tiene Dios es un plan que algunas veces entendemos, en nuestro razonamiento lo podríamos comprender, pero plan que en otros momentos no podemos entender ni comprender, que supera nuestra capacidad de conocimiento y raciocinio, va más allá de lo que podemos pensar o imaginar. ¿Cómo son esos planes? Muchas veces los planes de Dios son insondables, son hasta impensables, porque no podemos comparar nuestra mente a la mente que tiene Dios. Entonces, cuando entendemos estas cosas, reconocemos que tenemos que simplemente obedecer a un Dios cuya inteligencia y sabiduría es ilimitada, y que nosotros tenemos una mente tan pequeña que es imposible que nosotros estemos peleando, aunque lo hacemos, discutiendo contra un Dios pues que es tan grande, que es tan inmenso, que es infinito. Entonces Satanás no es que está aquí viendo si gana, ¿okay? En Apocalipsis Satanás no está tratando, claro, lo va a tratar, pero Satanás ya sabe que pierde esto. Ya el mismo Satanás lo sabe. Es como que, ¿cómo le podría decir yo? Es que no hay nada que se me pueda ocurrir a mí, ¿verdad? Es que no, en el sentido de que un gigante de 1000 metros, ¿verdad? Un gigante de 1000 metros de altura, yo pretenda pelear con un gigante de 1000 metros de altura. Y que entonces yo diga que yo le voy a ganar al gigante y que me lo voy a apiar de 1000 metros de altura, donde la cabeza tiene una cabeza del tamaño como de un enorme, donde yo una piedra que le tire como David a ese gigante va a ser como un piquete zancudo. Creer que Satanás le va a ganar a Dios es imposible. Satanás sabe eso. Satanás, porque ¿quién lo sacó a Satanás del cielo? Lo sacó, Dios lo sacó. Claro, en la primera vez lo sacó el Señor directamente. Eso es importante entenderlo. Quien sacó a Satanás la primera vez del cielo fue Dios. Quien sacó a Satanás la última vez, quien lo va a sacar la última vez es Miguel. Pero la primera vez lo sacó Dios. ¿Y qué hizo para sacarlo? No sé si suspiró o expiró. No sé qué hizo, o lo hizo así, apenitas, no sé. Sí me explico, y es importante que entendamos eso. Satanás está bajo la planta de los pies de Jesús, de los pies de nuestro Padre, y está bajo la planta de nuestros propios pies. Y tú puedes vencer a Satanás perfectamente al 100%. Satanás es un querubín, fue el principal ángel en el cielo, fue el ángel más poderoso, el ángel más hermoso. Aunque está caído, sigue teniendo poder. Humanamente, si tus fuerzas humanas se contrastaran con las fuerzas de él, Satanás te destruiría rápidamente. Pero como estás en Cristo, estás protegido por el Padre, tienes una protección especial que viene de Dios, y a través de la palabra hablada, la palabra hablada en el mundo espiritual es una espada que tiene poder de atravesar a Satanás y ponerlo en su lugar, aunque no quiera. Ese es el poder que se nos ha sido dado a nosotros como hijos de quién, de ese gigante, de ese tremendo ser que es Dios. Somos hijos de un Dios enorme, gigante, sumamente poderoso, hijos de él. Entonces, estamos protegidos como hijos para que él no abuse de nosotros y para que él esté bajo la planta de nuestros pies, siempre y cuando tú sepas esto y lo apliques en tu vida. Sin embargo, en Apocalipsis capítulo 13 van a tener Satanás el permiso de vencerlos. Ahorita no,
Ahorita podemos vencer nosotros a Satanás. Pero ellos, en capítulo 13, se dice que Dios le va a dar el derecho a Satanás de hacer la guerra y vencer a los santos. Los santos no son la iglesia. Recuerden muy bien que la iglesia se fue en el arrebatamiento. Mientras todas estas cosas están sucediendo en la tierra, la iglesia está en el cielo con el Señor. Ok, muy bien. Otra característica que se nota estudiando un poquito Daniel y Apocalipsis es que va a alterar las leyes divinas. Bueno, han escuchado ustedes tal vez de la ramera que estuvimos hablando hace poquito, que va a ser básicamente la iglesia apóstata. La gran ramera va a ser la iglesia de la apostasía. Y las leyes divinas que están en la palabra de Dios van a ser cambiadas, van a ser alteradas. Los conceptos de Dios van a ser cambiados, van a ser alterados. Entonces, Él va a ser el provocador de todo ese movimiento. Cuarto punto que describe al anticristo es que su obra de destrucción durará hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio o 1260 días. Es decir, en la segunda mitad de la semana. O sea, la parte destructiva del anticristo viene en la segunda mitad de la semana, que es donde estamos empezando. Estamos exactamente en ese punto en este momento. Ahora, ¿qué pasó en la primera semana? Bueno, en la primera semana recuerden que también hubieron mártires. ¿Se acuerdan? Y que inclusive, creo que era en el sello número 5, en el sello número 5 habían mártires debajo del altar, y que después en la trompeta, no me acuerdo ni cuál, también hay otros mártires que aparecen por ahí, no en la trompeta, en el interludio entre la trompeta número 6, creo que era. ¿Se acuerdan ustedes? Hacia las 7, ahí aparecen otros mártires, ahí junto con los 144,000 sellados, inmediatamente aparecen los otros mártires más. Todos esos mártires mueren en manos del anticristo como imperio, ¿cómo le podría decir? Como sistema, ¿no? Como el sistema mundial que está operando. Tal vez no esté el imperio del anticristo al 100%, pero sí el sistema del anticristo ya está en función, ya está operando. Te va a haber una persecución, pero el anticristo se va a manifestar tal y como es en la segunda mitad de la semana de los 7 años de la tribulación. A la mitad de la primera semana, los primeros 3 años y medio, el anticristo se va a parecer muy bonito, va a parecer muy guapo, muy simpático, muy elocuente, va a hacer la paz con Israel. Recuerden que en el momento él no es tanto que él va a molestar mucho a las naciones, pero sí va a molestar mucho a los cristianos porque los va a matar. Muchos van a morir ahí. Entonces, en el tiempo de la tribulación, la protección del Padre hacia sus hijos no va a estar a la manera como lo tenemos hoy. Hoy estamos protegidos por Dios. Hoy Satanás no puede llegarte a tocar y matarte. Hoy no puede. Es imposible que pueda, porque lo tiene prohibido. Satanás, aunque lo quiera intentar, no puede. Si eres hijo de Dios. Ahora, si eres un sacochado, un hijo que fue un falsario, que realmente no te has arrepentido de corazón, Satanás, aún así, Satanás no puede hacer lo que quiere si Dios no le da el permiso. Aún así. Entonces la Biblia dice que Él viene a robar, matar y destruir. Sin embargo, no puede robar todo, no puede matar todo, ni puede destruir todo. Porque tantas veces que nos topamos en las liberaciones, que todos los demonios dicen, hasta el mismo Satanás dice, yo lo quiero matar del corazón, ya lo voy a matar. Y uno ni se asusta, porque uno ya sabe cómo es este asunto. Uno se ríe del demonio, se ríe de Satanás. Uno se ríe del demonio de Satanás. Tú lo vas a matar. Ya sabes que no puedes hacerlo porque necesitas el permiso de ¿quién? De Dios. Satanás no hace nada, no puede hacer nada entre comillas, sin el permiso de Dios. Sobre todo tocar a los hijos de Dios. No puede hacer nada sin el permiso de Dios. Quien tiene el control de todo es Dios, no Satanás. Podríamos decirlo de alguna forma, de alguna manera, que Satanás es como una pieza de ajedrez que Dios está jugando, aunque esto no es un juego para Dios, pero podríamos verlo de esa manera. Satanás es parte de una estrategia que Dios tiene y cuya pieza Dios mismo va a usar.
Pero no es que Dios va a matar a sus propios hijos, Él lo va a hacer. Él es un enemigo de Dios, es el enemigo de Jesucristo, es un enemigo de los hijos del Señor. Entonces no tengas miedo a un demonio, no tengas miedo a Satanás, no tengas miedo a ningún ángel caído, porque todos ellos, aunque tengan cierta autoridad y tengan cierta fuerza, mayor es el que está en ti, porque el que está en ti es más poderoso y tiene una autoridad sumamente superior a cualquiera de ellos, y todos ellos están bajo la planta de tus pies. Tú crees eso de corazón y eres un hijo verdadero de Dios, no habrá ninguna fuerza maligna que pueda contra ti. Ninguna. Te podrán estorbar un poco, pero no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. Ahora, los cristianos que dudan, los cristianos que se la piensan si son hijos de Dios o no, uy, mire al cielo o no mire al cielo, ya está jodido ya ese cristiano. Ya ese cristiano está mal. Ya ese cristiano no tiene su fe fundamentada, no tiene su fe fortalecida. Uy, si viene Cristo hoy, te puede decir al infierno, uy, yo me iría al infierno, yo creo que... Y comienza uno, y no sé, tal vez si me voy, pero yo no quiero irme, pero tal vez me voy, yo no quiero irme, pues me voy. Ya tu cristianismo está en cuerda floja. Satanás te puede tocar con el dedo y puede hacer contigo lo que quiera, pero no va a hacer lo que quiera porque requiere el permiso de Dios. Aún así, si eres un cristiano dudoso, pero ten cuidado. Por eso muchos juegan con el evangelio, por eso muchos juegan con el cristianismo, porque como Satanás siempre requiere el permiso de Dios, Dios en su misericordia, en su paciencia, no permite que te estén tocando. Entonces tú sigues jugando a las dos. Y muchos juegan así en las iglesias. Muchos. La gran mayoría de cristianos son así. La gran mayoría de cristianos realmente no son consagrados, más en esta época. La gran mayoría de cristianos son muy falsos cristianos. Son mucha hipocresía. La misma gente del mundo lo dice, pues. ¿Para qué ir a la iglesia? Si ahí lo que hay es un poco de hipócritas. Y cuando te dicen eso, la misma gente del mundo, ¿para qué me invitas a tu iglesia? Y a mí me han dicho eso. Yo tengo que tragar un poquito como grueso, porque yo sé que es cierto. Yo sé que la mayoría de la gente que está en la iglesia no son gente sincera con Dios. Yo sé eso. Yo sé que la mayoría de gente que está en la iglesia son gente que, con mucha hipocresía, viven doble vida. Con una mano le sirven a Dios y con otra mano le sirven al diablo. Los domingos son cristianos, pero de lunes a sábado posiblemente no. Entonces, esas personas son las que son atacadas por Satanás, y que Dios les va a permitir a Satanás a tocarles a esas personas que dicen ser cristianos y realmente no lo son en su vida diaria demostrable, no son cristianos demostrables de verdad. Esas son las personas a quien Satanás va a tocar, porque tiene el permiso de Dios Satanás para que los toque. Entonces, ¿quién no tiene el control de todo? Dios.